Vamos a arrancar con donde habíamos dejado la clase pasada. Quiero retomar un poco los trabajos que ustedes me fueron enviando. Recibí, bueno, de Nahuel, recibí de Nadia, recibí de Eliseo, de Gonzalo y de Juan. Y, bueno, de Pedro también, que trabaja con Eliseo. Los trabajos que están muy bien realizados. Y creo que sobre eso ya nos da pie para entender un poco hacia dónde vamos a ir en la clase de hoy, ¿sí? La idea, eh, por eso quería que resolvieran la actividad antes de la clase para que entendieran. Hoy yo creo que ustedes ya están en condiciones de darse cuenta primero qué es una hipótesis, están en condiciones de darse cuenta cómo se arma una hipótesis básicamente, a partir de que una hipótesis se forma con variables, ¿sí? Y lo otro que me interesaba que ustedes puedan darse cuenta es cómo se relacionan esas variables adentro de una hipótesis. Esas cosas yo creo que los que resolvieron la actividad pude darme cuenta que lo entendieron, ¿sí? Para eso voy a retomar el punto C, que me parece es donde ahí trabajamos con esa aplicación. Díganme si lo están viendo en pantalla. Voy a partir de tu trabajo, Nadia, que habías enviado. Vos Sí, sí, cierto. Bueno, enviaste en rojo las consignas y después fuiste respondiendo, ¿sí? Un poco el punto B es lo que nosotros ya sabemos hacer como delimitación del área temática, lo hiciste muy bien, ¿sí? Pusiste en área quizás crecimiento de alumnos, quizás el área temática directamente es educación solamente, ¿sí? claro, claro, sí. Es como el área, si yo te tengo que preguntar, bueno, ¿qué investigación leíste? No, esta profe tiene que ver con comunicación. Es como una presentación muy sintética, por eso educación, por eso puede ser historia, psicología, ¿no? Ustedes tienen que identificar rápidamente cuando leen las primeras palabras clave, bueno, esta es una investigación sobre educación, ¿sí? O pueden vincular dos palabras, qué sé yo, educación y tecnología, que suele hacer, porque adentro de educación también es muy amplio. Pero ese sería el tema general, ¿sí? Y más específico, educación del ámbito universitario, ¿sí? Es decir, estamos hablando de dentro de la educación, un nivel de educación que es el nivel universitario. Ahí estamos bien en lo específico. Vos pusiste igual la educación pública, que también es una diferenciación, crecimiento de inscripción de alumnos mayormente mujeres, eso lo pusiste dentro del tema específico, pero muy bien cuando llegás al problema de investigación que detallás no solo la temporalidad, sino también la contextualización. Me queda claro que es la Universidad de Buenos Aires, me queda claro 1996 y 2000. Fuiste haciendo ese recorrido muy bien, ¿sí? Y en el punto C es donde verdaderamente yo me di cuenta, Nadia, que vos entendiste el tema, ¿no? A partir de esto, ustedes, yo parto de la base que todos leyeron el artículo que habla sobre el crecimiento de los alumnos en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Me siguen? Cualquier cosa Sí, sí. es una carilla, no es muy complejo. Supongamos que eso es una investigación y ustedes de ahí tenían que deducir hipótesis. Muy bien, bueno, vos Nadia, la primera que planteas dice, la posibilidad de conseguir trabajo aumenta con el nivel educativo, razón por la cual hay más inscripciones. O sea, como que ahí yo encuentro dos variables, tres variables en realidad, ¿no? Una que sería el crecimiento de los alumnos, que esa la pusiste en todas, ¿sí? ¿Qué tipo de variable sería esa? Dentro de los tipos de variables que vimos tres en la ficha. El crecimiento de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Esa sería la dependiente. Muy bien, la variable dependiente. Entonces ahí empezamos a analizar esa variable que muchos la pusieron para todas las hipótesis. No está mal. Ahora, ese crecimiento de alumnos, ¿de qué depende? Bueno, vos, en primer lugar, lo pusiste por esta valorización que se le hace al estudio porque genera trabajo, ¿no? Como que una cosa va llevando a la otra. Entonces, el estudio sería, el ingreso a la universidad sería la primera independiente, podría estar interviniendo, si quieren ustedes, el trabajo, ¿sí? Es más, en este momento, si les ordena también lo podemos ver, acuérdense, en 1996 y 2000, ¿cómo estaba económicamente la Argentina? ¿Se acuerdan ese momento histórico? ¿Me pueden ayudar? No sé si ustedes nacieron antes, están ahí, pero ¿cómo estaba la No, Argentina yo entre... no nací, pero...
En crisis, ¿no? Generalmente solemos En vivir. crisis como siempre, profe. Por eso, no hace falta que hayan nacido en otro momento de nuestro país, lamentablemente. Pareciera que la crisis es eh, constante. Bueno, ¿por qué les quiero hacer esta mención? Porque tranquilamente el estudio, ¿sí? Uno va observando que en los momentos de crisis económica es donde aumentan la matrícula de las casas de estudio porque justamente a menos trabajo, a menos el mercado laboral se achica más. ¿Qué pasa con este achicamiento del mercado laboral? ¿Qué pasa con la oferta de empleo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye y cada vez requiere más. ¿Requiere más qué, Franco? Y más capacitación, digamos. Ah, ahí está. Entonces, para menos puestos de trabajo se selecciona cada vez más. Por lo tanto, yo tengo que estar mejor preparado. Entonces, tranquilamente una variable interviniente podríamos haber pensado que la situación económica del 96 al 2000, que supuestamente fue aumentando la crisis económica en nuestro país, acuérdense el plan de convertibilidad económica, ¿no? Todo lo que pasó con el corralito hacia el 2001, que fue la explosión de todo esto. Obviamente, ¿se acuerdan que se privatizaban las empresas, se cerraban? Bueno, había menos oferta laboral. Por lo tanto, necesitaba uno estar más preparado para salir a pelear los trabajos. Podría ser esa tranquilamente una variable interviniente. ¿En qué? En que si estudio, consigo trabajo. Entonces, muy bien ahí, Nadia, vos pones la posibilidad de conseguir trabajo, aumenta si estudio. Por lo tanto, eso hizo que aumentara, ¿no? La segunda hipótesis que pones dice los cambios en los planes de estudio, ¿m? El cambio de planes de estudio, o sea, las mejoras, hicieron que se volcaran más gente a estudiar. Bien, esa entonces la variable sería mejoras en los planes. Recuerden esto que es importante. Una variable, ¿qué es? Es una característica o una cualidad de la realidad que se puede medir. Es decir, que varía su valor. ¿Sí? Perdón que estoy siendo redundante, pero cambia el valor. Por lo tanto, puede obtener una medida. ¿Cómo puedo medir un plan de estudios? No sé, la cantidad de materias. Podría ser un indicador. Entonces, fíjense, hoy vamos a empezar a ver cómo una variable se puede medir en la realidad. Entonces, la variable que puede ser, por ejemplo, el acceso o el mercado laboral, puede ser una variable. ¿Cómo mide un mercado laboral? La cantidad de trabajo que se ofrece. Ese sería el indicador. El indicador me expresa el valor de la variable. Es decir, la variable sería como una abstracción, pero el indicador es la medición del dato en la realidad. Cómo en la realidad esa variable se expresa. ¿Se entiende entonces la diferencia? Estamos viendo hipótesis, se forma con variables y la variable se expresa a través de indicadores. ¿Sí? Ahí vamos, por ejemplo, ¿cuál es el indicador de la variable crecimiento de alumnos en la Universidad de Buenos Aires? ¿Cuál es el indicador? A ver si se dan cuenta. De la variable crecimiento, de la variable dependiente crecimiento, que está acá. Crece la matrícula. ¿Cómo se me indica? ¿Cómo se me expresa ese crecimiento? En el texto aparecía en porcentajes. Muy bien. ¿Y qué porcentajes aparecían, Brian? Muchos. Según el tipo de universidad decía tanto por ciento. Bueno, 50, 60%. Bueno, el porcentaje sería el indicador. No sé, hablaban de, por ejemplo, a ver si lo pusieron acá, si nadie lo pusiste vos en tu trabajo, con respecto a la población femenina. Las variables no aparecen. Esperen que busco. Bueno, ahí no lo puse, sí, pero decía que había 60% de mujeres, creo. Claro, aparecía también la población femenina, ¿sí? Como un indicador de la variable del aumento, ¿sí? Acá Nahuel, muy bien, lo están viendo en pantalla, díganme si se llega a ver, si no lo amplío un poquito más. Este es el trabajo Sí, sí, se ve. de Nahuel, creo que es tuyo, puede ser, si mal no lo tengo nombrado, lo fui descargando uno por uno los trabajos. Sí, sí, ese me... Muy bien, Nahuel, indicaste cuál es la relación, cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Si yo miro posibilidades laborales según nivel educativo, muy similar como lo contestó Nadia, ¿ves?
Y la cantidad de alumnos en la UBA que fue aumentando sería la variable dependiente. Muy bien, ¿no? También trabajaste con la reforma de los planes. También hablaste de la clase social, Nahuel, muy bien, ¿sí? Entonces, todos pudieron identificar las dos variables como mínimo que forman, en este caso, una hipótesis. Me voy al otro trabajo, tengo el de acá de Juan y Gonzalo. A ver, lo achico un cachito más. Me voy a la última respuesta. ¿Ves? Área temática, educación universitaria. Muy bien, Juan, como lo plantearon, ¿sí? En tema específico, es lo único que yo les planteo, están más pegados al problema que al tema específico. Cuidado, ¿sí? No se confundan. Tema específico podría ser matrícula universitaria de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y el problema cuál es? ¿Por qué aumenta esa matrícula universitaria de Buenos Aires? ¿Se entiende? Les faltó como un paso ahí nomás, Juan. ¿Me siguen? Sí, sí. Después, bien, quería acá, creo que ustedes habían planteado una variable interviniente. El nivel socioeconómico de las personas que van a la universidad condiciona la cantidad de alumnos que ingresan a la misma, que a su vez lo hacen por el hecho de valorizar su trabajo en el ámbito laboral, puesto y económico. Entonces, en esta acá, que me queda medio confuso, Juan, ¿cuál es la interviniente para ustedes? Así como lo mencionaron, la número 4 estamos. Independiente. Ahí no tengo ni idea porque esa parte la hizo Gonza. A ver, ¿estás Gonza en la clase? No. No, creo que no. No. Entonces, No, repasemos. por el tema de laburo y todas esas cosas. No hay problema. Nivel socioeconómico sería una variable, ¿sí? El nivel socioeconómico de las personas, muy bien, que van a la universidad, condiciona la cantidad de alumnos que ingresan. O sea, la cantidad de alumnos que ingresan sería la dependiente, ¿sí? Y él está valorizando, la valorización de conseguir trabajo sería la interviniente. Así como está expresado, yo entiendo. ¿Ven? Por eso es muy importante que uno identifique las variables y cuando redacta esto en el trabajo, quede bien claro cuáles son las variables que van a usar. No vamos a ver más variables, hay muchas más relaciones. Pero para el trabajo que nosotros queremos hacer, yo quiero que por lo menos ustedes planteen en su trabajo, que es lo que vamos a hacer esta semana, puedan, para su investigación, plantear una hipótesis, que me digan dentro de esa hipótesis cuáles son las variables que ustedes van a plantear. Y mínimamente lo que quiero saber es cómo se relacionan esas variables. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esa sería la tarea que yo les voy a pedir a ustedes para esta semana. Entonces, así como está redactada la número 4, yo entiendo que la valorización del trabajo sería la variable interviniente. Es decir, si uno valora mucho conseguir trabajo, ¿sí? Va a querer ingresar a la universidad. Si uno tiene un buen nivel socioeconómico, generalmente no ingresa, no valora tanto el trabajo y desciende la matrícula. Sería así un poco el razonamiento a partir de lo que está redactado en esa respuesta. ¿Sí? Después muy bien ustedes, Juan, el punto B, ya les corregí solamente eso con respecto al planteamiento del problema. Y creo que tenía acá también el trabajo de Pedro y Eliseo. ¿Están alguno de los dos por aquí? Pedro, Eliseo. A ver, yo no llego a ver a todos. Sí, acá estoy. Perfecto. Muy bien. Ustedes plantearon, díganme si se ve bien, ahí amplío un poquito más en la pantalla. Educación y trabajo, ¿ven? Como área temática. Ujú. ¿Mm? Bien, pusieron educación, se pueden poner dos palabras, no hay problema. Lo mismo que le pasó a Juan y a Gonzalo. Cuando plantean el tema específico, se saltean como un paso y ya van directamente al problema. Dentro de tema específico podríamos plantear, no sé, en tema general, educación universitaria y trabajo. Tema específico, educación universitaria argentina y trabajo. Y dentro del problema, ahí ya vamos directamente al problema, ¿sí? Ah, está bien. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las causas o los motivos del incremento de la matrícula de la Universidad de Buenos Aires entre los años 96 y 2000? Ese es el problema, ¿sí? Ujú. Inclusive, cuidado porque les permitió conseguir amplias salidas laborales. Estarías dando como una pequeña explicación ahí. Te llevaste
Te fuiste hasta como un poco más a la hipótesis. Sí. Pero bien, trabajaron con abreviaturas, variable dependiente, variable independiente. Muy bien. Sí, me olvidé de justificar eso. No, no, pero se entiende, ¿eh? Está Mm. perfecto. Está perfecto, Pedro. Yo lo entendí muy bien. Además que Buenísimo. lo detallan acá la relación, cómo queda. Ujú. ¿Sí? Fíjate que acá ustedes van poniendo dentro de la variable dependiente, ¿no? La Sí, 3. La 3 está muy clara. Vieron que el texto expresaba que en un momento la Universidad de Buenos Aires abrió sedes en el conurbano. Decía, creo que zona de Merlo, en la zona sur. Y sí, muy sí. bien cómo lo plantearon ustedes ahí, Pedro. Buenísimo. Pusieron la apertura de nuevas sedes, es la variable independiente, la BI, que influye, que impacta sobre la BD, que es el aumento de los alumnos. Muy bien, o sea, a mayor cantidad de sedes, mayor posibilidad de inscripciones, crece la matrícula. Muy bien planteada la hipótesis ahí, ¿no? Y acá lo que ponen, trabajo y estudio. Quizás es bueno cuando ponen trabajo y estudio, ¿qué Ujú. pasa con eso? Describir un poco más en la oración para que se entienda qué es trabajo y estudio, qué es esa variable. Está bien. Sí, ese tenía dudas, porque en principio yo había pensado establecer trabajo y estudio Sí, conviven en el desarrollo de los alumnos. Es decir, a ver, permite tanto el trabajo, estudiar, como estudiar permite trabajar. Esa sería como mi hipótesis. claro. Traté Sí, de plantearla así, pero después me di cuenta de que no me cerraba. claro, pero no te olvides que acá nosotros estamos trabajando sobre un problema y el problema es averiguar las causas del aumento de la matrícula. Claro, ¿Entendés? sí, Entonces exactamente. vos me Ujú. podés tranquilamente plantear, como venían planteando, te quedaría muy parecida a la uno. Las posibilidades laborales, es más, acá uno expresa generalmente, ¿no? A mayor nivel educativo, a mayor BI, ¿qué pasa con BD? Aumenta. Esa sería la hipótesis. ¿Ves que se Sí, nota, por ejemplo, sería como algo matemático? A mayor BI, mayor BD. Es una relación claro, directamente proporcional. sí, ¿Sí? exactamente. Para que lo entiendan en términos matemáticos. Quizá ustedes eh, lo puedan comprender mejor así. La BI y la BD, ¿sí? La BI impacta sobre la BD. ¿Cómo? A veces de manera directamente, a veces de manera indirecta, ¿sí? Bueno, eso es lo que ustedes van a hipotetizar, ¿no? Que esto es lo interesante. Hasta acá, más o menos nos quedó un panorama, entonces ya sabemos lo que es una hipótesis, que es una afirmación, es una posible respuesta al problema, ¿sí? Es lo que yo intento demostrar con mi investigación. Es lo que ustedes van a querer demostrar con su proyecto, ¿sí? No sé si nos va a dar el tiempo, por eso yo hablo siempre de proyecto. Uno presenta como la posibilidad de llevar adelante una investigación. Obviamente hicimos 2 entrevistas nada más. Y eso es a lo que quiero ir un poquito hoy también a mostrarles con la clase hacia dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? Em, a ver, yo les voy a pedir a ustedes en esta semana, básicamente, a ver ahí si lo puedo compartir. Esperen que busco acá. Voy a compartir mi pantalla. Díganme si están viendo allí una presentación de PowerPoint. ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, profe. Bien. Esto es lo que vamos a trabajar durante esta semana. ¿Sí? Partiendo con la ficha, vamos a poder resolver tranquilamente el punto uno. No sé si llegan a leer ahí en detalle lo que les voy a pedir. Ya sabemos lo que es una hipótesis, ya sabemos que se forma con variables. Mínimamente, una hipótesis tiene 2 variables y ya sabemos que una, como mínimo, es la independiente, que influye, que impacta, que determina la dependiente. ¿Sí? Puede aparecer también relaciones con intervinientes. ¿Sí? Esto que hablábamos de la crisis económica. En un determinado momento impacta, achicando el mercado laboral y haciendo aumentar la matrícula porque mayor cantidad de alumnos quieren estudiar para buscar trabajo, porque la selección es más exigente. Entonces la interviniente era esa variable que influenciaba en un momento, pero que no influencia siempre. De ahí viene el nombre de interviniente, por ejemplo. En la historia argentina, bueno, lamentablemente no es el mejor ejemplo hablar de crisis económica, siempre estamos en crisis, ¿no? Como decía Franco recién.
Pero suponiendo un país ordenadamente en lo económico, no siempre está en crisis, o debería por lo menos serlo así. Si pensamos en una economía estable, ¿sí? Cuando aparece una crisis es algo momentáneo, de ahí viene el nombre de está interviniendo en este momento una variable que no afecta siempre. Entonces yo puedo plantear eso en una variable interviniente, por ejemplo, ¿sí? Bien. Yo a ustedes les voy a pedir para esta semana, por lo menos el punto 1 lo pueden resolver tranquilos. ¿Qué sería? Que vayan a su trabajo ahora, a su proyecto de investigación, y traten de escribir una hipótesis, ¿sí? Y en esa hipótesis, después del punto seguido, fíjense, identificar en la misma las variables, ¿sí? Como mínimo voy a tener 2. Si tengo más, no hay problema, ¿eh? Es más, hay otras relaciones generalmente que una misma variable dependiente recibe el impacto de varias variables independientes. ¿Sí? Puede ser que el aumento de la matrícula de la Universidad de Buenos Aires sea por múltiples causas y no una sola. Pregunto, ¿qué les parece? Sí, sí. Sí, se puede. Muy bien. Entonces, tranquilamente, fíjense, esas 4 variables, esas 4 hipótesis que ustedes escribieron, si yo las resumo en todas, el aumento de la matrícula en la Universidad de Buenos Aires puede ser porque cada vez van más mujeres, porque cada vez se abrieron más sedes, porque hay achicamiento del mercado laboral y se necesita estudiar más para los mismos puestos de trabajo. Entonces estoy diciendo 3 variables independientes que impactan sobre una sola dependiente. Fíjense, otra relación distinta que puedo plantear también. Y todo sería una sola hipótesis. Pero yo a ustedes como mínimo les voy a pedir que tenga 2 variables. Una independiente y una dependiente. Por eso que me identifiquen cuáles son esas variables y cómo se relacionan. Y acá también pueden aprovechar, si es que van encontrando hipótesis de otras investigaciones que ustedes quieran citar o que quieran apoyarse en esa hipótesis para seguirla en su trabajo, también lo van a poder hacer. Es decir, pueden citar o apoyar su hipótesis con fuentes secundarias. Lo único que siempre les voy a pedir, en ese caso, no se olviden de citar la fuente como corresponde, ¿sí? De aclarar entre paréntesis el apellido del autor y el año en que esa investigación o ese autor planteó esa hipótesis, ¿sí? Entonces, seguramente no va a ser algo de más de 4 o 5 renglones, no les estoy pidiendo un desarrollo sumamente elaborado. La idea es que podamos empezar a pensar la hipótesis en cada uno de los proyectos de ustedes, ¿sí? Y vamos a dar el plazo de esta semana para poder hacer eso, ¿sí? Pero todavía no vamos a abandonar la ficha 9 porque tiene una segunda parte, así como estamos trabajando ahora con la hipótesis, me gustaría trabajar sobre el punto número 2 que yo les voy a pedir de tarea y que quizás ese punto 2, ¿sí? Nos va a llevar mínimamente una semana más. Porque lo primero que tenemos que hacer es lograr encontrar la hipótesis en nuestro trabajo. Y una vez que encontramos la hipótesis en nuestro trabajo, vamos a poder hacer el punto número 2. Que eso seguramente nos va a llevar la otra semana, ¿sí? Entonces a mí me gustaría de acá a la semana que viene ya que ustedes puedan tener la hipótesis. Y una vez que tienen la hipótesis, podemos dar el paso siguiente. Hasta acá, ¿cómo venimos? Escucho dudas, preguntas. ¿Entienden lo que yo les pido en el punto 1 a cada uno de ustedes? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Bien, entonces, en esta semana vamos a resolver, por eso acá donde dice fecha de entrega, tranquilamente podría ser para el punto 1. Pero el otro paso que vamos a empezar a ver ahora, cuando ustedes hagan la investigación, generalmente todos ustedes partieron de una parte, de un territorio, de lo que vamos a llamar un universo que van a investigar, ¿sí? Algunos investigaron, no sé, por ejemplo, el Metrobús que va a investigar Bruno en una parte de Puerto Madero. Bueno, esa zona que impacta ahí, eso tiene un universo de información, ¿eh? O sea, los otros metrobuses de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le interesan a esa investigación. Por lo tanto, el universo de esa investigación se va a basar en todo un contexto social, económico y cultural que van a formar un universo de información. Toda investigación es imposible que abarque todo ese universo para conocerlo, ¿sí?
¿Se entiende por qué es muy difícil abarcar todo el universo? Por ejemplo, yo puedo entrevistar a todas las personas que habitan, transitan o viven su vida a través del Metrobús. ¿Qué les parece? ¿Puedo? Como poder se puede, llevaría muchísimo tiempo. Ah, no te va a alcanzar los días de tu vida para ponerte en contacto con todas esas fuentes de información, ¿no? Bueno, generalmente una investigación por este motivo trata de hacer lo que se llama un recorte. Y de ese universo lo que va a elegir es una parte, una porción. A esa parte o esa porción del universo se la va a conocer con el nombre de la muestra, ¿sí? Entonces, yo a ustedes les pedí que seleccionaran una muestra de solo 2 entrevistados. Es para poner un ejemplo, ¿sí? Obviamente que existen 2 tipos de muestras. Las muestras que son representativas, ¿sí? Es decir, que todos los individuos que yo tomo de ese universo para la muestra tienen las mismas características que el universo. O sea que si yo, no sé, una muestra representativa, ¿cuántos choferes de línea de colectivo pasan por el Metrobús? No sé, profesor, 20.000 choferes. Bueno, una muestra representativa tendría que trabajar con un 30% de ese universo, para que sea representativa. ¿Se entiende? Que sea proporcional, por ejemplo. Lo que nosotros estamos trabajando es una muestra, pero no representativa, ¿sí? Que tiene un error, porque no puedo generalizar lo que yo encuentre en el testimonio de 2 choferes y decir que todos los choferes piensan como esos 2 choferes. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Entonces, una vez que yo selecciono la muestra, tengo 2 posibilidades. Nosotros estamos trabajando con una muestra que no es representativa del universo que vamos a observar. En líneas generales, todos hicieron 2 entrevistas para experimentar y llegar por lo menos a algún dato, a alguna información como mínimo. Es ahí donde ustedes ya tienen cierto nivel de información. Todos han grabado, han recibido audio, video, algo de las entrevistas. Esos son datos que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, ¿sí? Bien, ¿cómo? Bueno, el próximo paso, que es lo que quizás yo acá me estoy adelantando un poquito, pero dentro de 2 semanas me gustaría que hagamos esto con las hipótesis que van a plantear ustedes, que sería el punto 2 que les estoy dejando de tarea, ¿sí? Bien, si se corta volvemos con el mismo link, así puedo cerrar bien la clase y les tomo asistencia. Lo que sería la operacionalización de la hipótesis, recordemos que las variables conforman la hipótesis, como mínimo va a haber 2 variables, y entramos ahora en el camino de la búsqueda de los indicadores, ¿sí? Entonces, la clase pasada a mí me interesó que pudieran conocer y aprender qué es una hipótesis que se forma por variables. En la clase de hoy vamos a ver que esas variables se expresan a través de indicadores, ¿sí? Y yo voy a tener indicadores que van siendo cada vez más específicos. Por eso se hablan de niveles de indicadores, ¿sí? Entonces yo empiezo con una variable que es la abstracción, podemos llamarle, de la forma de medir algo. Por ejemplo, pobreza podría ser una variable. ¿Qué indicadores me expresan la pobreza en una sociedad? A ver. ¿Se entiende la diferencia entre variable e indicador? Pobreza sería la variable y los indicadores. ¿Cómo se expresa la pobreza? ¿Cómo la puedo medir? ¿A través de qué valores? Ya hablo de valores concretos, ¿sí? Es decir, se expresa la variable a través del indicador. Bueno, para que quede más claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fíjense, acá yo le estoy poniendo como si fuera una investigación que aparece referida varias veces en las fichas. ¿Se acuerdan esta investigación que, por ejemplo, el área habla de salud y alimentación? El tema general serían pautas alimentarias, es decir, la forma que se alimenta una sociedad. Tema específico serían las pautas alimentarias en Argentina. Más específico es el cambio o los cambios en las pautas alimentarias argentinas. Y fíjense el problema. ¿Qué motivó? O sea, ¿cuáles fueron las causas de esos cambios que se produjeron en las pautas alimentarias argentinas en los últimos 10 años?
Es decir, ¿se come mejor? ¿Se come peor? Esta investigación plantea ciertas preguntas claves que dice, bueno, ¿qué cambios se produjeron? ¿Qué motivaron esos cambios? ¿Y qué consecuencias tiene para la salud esos cambios en las formas de alimentarse? ¿Sí? Tranquilamente, acá en violeta les estoy poniendo lo que sería una hipótesis para esa investigación. Fíjense, el nivel socioeconómico de la población impactó negativamente en la pauta alimentaria argentina en los últimos 10 años. ¿Sí? ¿Cuáles serían las dos variables en esta hipótesis? A ver, si la identificamos. Puede ser nivel socioeconómico y pauta alimentaria. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de variables son cada una, Pedro? Y variable independiente del nivel socioeconómico y la variable dependiente de las pautas alimentarias. Perfecto, muy bien. Identificaste rápidamente cada una y cómo se relacionan. Bien. Podemos pasar al próximo paso ahora, que es cómo voy a encontrar los indicadores de cada una de esas variables. Para eso, fíjense este cuadro que está acá. La variable independiente, nivel socioeconómico, impacta, dijimos, sobre la variable dependiente, que es la pauta alimentaria. Y fíjense, yo les puse 3 nada más, de nivel 1. ¿Sí? Es decir, los ingresos. Yo puedo saber cuánto dinero entra, por ejemplo, o cuánto dinero gana una persona, ¿sí? Para saber su nivel socioeconómico. ¿Qué otra cosa me indica el nivel socioeconómico? Bueno, la ocupación. Si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si el trabajo que tiene es formal, informal, en blanco, en negro, ¿se entiende? Y la tercera, el nivel socioeconómico lo puedo encontrar, por ejemplo, en el nivel de educación alcanzada. ¿Sí? Y ahí puedo hablar de primario completo, primario incompleto, secundario completo, todos los niveles de educación, cuál tiene esa persona, me puede informar, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Estos serían indicadores de la variable nivel socioeconómico. Y de la variable dependiente, pauta alimentaria, ¿cómo lo puedo medir? Fíjense, cantidad de comidas que recibe o come una persona por día. ¿Qué tipos de alimentos come? ¿Sí? No es lo mismo un plato bien equilibrado de carnes y verduras que la comida rápida o comer, por ejemplo, no sé, me imagino una sola vez por día. La cantidad y esa única comida es baja o pobre en calorías, por ejemplo, ¿no? Y después la cantidad de alimentos que tiene esa comida. No es lo mismo comer pan que comer un plato acompañado de... ¿Sí? Son indicadores que podemos tomar para expresar valores y darle valores a la variable de pauta alimentaria. ¿Sí? Esto es lo que vamos a conocer como operacionalizar una variable de una hipótesis. Y es lo que a ustedes les estaría pidiendo que logremos en el punto número 2 de la tarea, pero quizás esto nos lleve una semana más. Por eso, como mínimo, esta semana que sigue yo les voy a pedir que puedan resolver el punto número 1. Y una vez que tengamos el punto 1, vamos a empezar a hacer el punto 2. Si alguna en esta semana se anima y va con los 2 puntos para adelante, buenísimo. Yo la clase que viene voy a retomar el punto número 2 para seguir trabajándolo como operacionalización de variables y vamos a ver esto de los niveles que puede tener una variable. ¿Sí? Bien. Hasta acá más o menos es lo que le quería pedir a ustedes. Y para eso, me parece importante, yo les voy a dejar también un material que lo voy a subir al Moodle para que ustedes puedan trabajar, que es la segunda parte de la ficha 9. ¿Sí? Esperen acá, voy a compartirles de nuevo para que la vean. Profe, consulta, ¿ese PowerPoint va a estar subido en el Moodle? Sí, lo voy a subir también, Franco. ¿Sí? Ah, perfecto. Así queda como explicación de la clase de hoy y les ayuda. Y esta ficha, que es parte de la ficha 9, que sería la segunda parte, por llamarle de alguna manera, empieza hablando justamente esto que expliqué recién, el tema de universo, muestra, dato. Y sobre todo me interesa muchísimo que puedan comprender la parte que ahí se los puse en rojo, ¿ven? La operacionalización
sobre las hipótesis. Esto les va a ayudar mucho para resolver el punto 1, pero también, obviamente, cuando empecemos a ver con los indicadores, fíjense acá en el punto 6, son 4 carillas nomás, no es un material extenso y difícil de leer, traté de hacerlo lo más dinámico y entendible. Acá hay un ejercicio que voy a retomar la clase que viene, ven, como actividad de repaso, que nos va a llevar y a entender mejor lo que son los indicadores, a encontrar indicadores, ¿sí? Y lo que quedaría en rojo es para empezar a hacer ustedes las variables justamente de su hipótesis. Pero no se olviden, yo acá les dejo el power con los 2 puntos identificados. Si logran resolver bien el punto 1 para esta semana, objetivo cumplido. Vamos a ver si podemos arrancar una semana más tarde el punto número 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Escucho? Dejo de compartir aquí. Y me parece que llegamos justito. Me queda 1 minuto y medio. Si no hay preguntas, les tomo lista y ya los dejo en libertad a todos. Bueno, les voy poniendo ahí. Muy bien. Frank. ¿Le hago una consulta? Sí, escucho. La semana que viene tenemos Zoom. ¿Qué pasa? ¿Qué fecha es? No, por el tema este de que dijeron del descanso virtual, que nos dan del 2 Espérenme. al No, 16. no sabía. Me tengo que fijar ahí. Tengo tantas fechas ya. Que si cae semana de pausa y de recuperación, obviamente no. Así que quedarán los 2 puntos para hacer, para entregar la otra semana. O sea, en lugar del 14 tendríamos una semana más. ¿Sí? Bueno, listo. Gracias. Sí, bien. Tomo lista mediante los voy viendo. Bueno, Nadia, ahí. Vamos a hacer más fácil. Me saco una foto por cualquier cosa. Si se corta, no hace falta que vuelvan a entrar, así les tomo lista. Bueno, Bruno Cardoso, Nadia Ferraris, Juan Yapura, Pedro Cuello, Nahuel Cardoso y Franco Portus. Ya los nombré a todos, quedaron en la grabación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Escucho? Díganme ustedes. No, profe, nada. Por ahora. Bien. Bueno, trabajen entonces con el punto 1 de la ficha. Voy a chequear lo de la semana de pausa. Cuídense mucho y estamos en contacto a través del Moodle. Abrazo grande para todos. Chao, profe, nos vemos. Profe, nos vemos. Chao, profe. Vamos, sigan bien.